Neomar Lander, que murió libertando Venezuela, intentando libertar Venezuela, Neomar Lander se murió sin saber lo que era ir a un supermercado y comprar libremente lo que quisiese. Silvio, bienvenido a este espacio llamado Venezuela en Profundidad. Bueno, un espacio donde tratamos pues de conversar a fondo toda la situación en Venezuela. Y qué mejor que conversar contigo, quien has vivido y has seguido de cerca precisamente lo que ha padecido Venezuela a nivel político y social. Has vivido escenarios como el de las protestas y además tienes un libro y un documental que narra perfectamente todo lo que ha sucedido en Venezuela. ¿Cómo ha sido para ti o cómo fue para ti siendo pues de otro país, pero vivir de cerca y desde adentro la situación de Venezuela que se ha prolongado hasta la actualidad? Bueno, la situación, primero agradecerte ante todo la invitación. Venezuela duele nace a través de. Yo me sentí en el compromiso, primero que la Argentina tiene una deuda muy grande con Venezuela. En la guerra de las Malvinas, que nosotros tuvimos la guerra en 1982 de las Malvinas, uno de los primeros países de la región que se solidarizó con nosotros fue la República de Venezuela. A tal punto que esta historia ya está sabida después de tantos años, hasta el punto que hasta Venezuela mismo nos aportó aviones que en ese momento no se podía saber porque hubiese sido el inicio de una guerra mundial. Pero aviones venezolanos paraban en la provincia de Salta, que es en la frontera con Bolivia, le pintaban la bandera argentina para que vos sepas el grado de compromiso que tenemos con Venezuela y venían a combatir a favor de la República Argentina. Mirá el grado de compromiso que hay, ¿no? Con Venezuela. La primera deuda que tenemos con nuestra querida Venezuela. La segunda deuda, cuando en el 2001 la Argentina atraviesa una de las peores crisis económicas y con los famosos bonos que no servían ni de papel toalette, literalmente argentinos, los compra el pueblo de Venezuela. Aclaremos esto, lo compra el pueblo de Venezuela. Así que Argentina vivió dos situaciones muy trascendentales con Venezuela. Ahí yo me sentí en la obligación de decir, coño, es tan arrecha, es tan complicada la situación que está viviendo Venezuela en este momento que es imposible no solidarizarnos. Entonces empecé a darle cobertura a través del medio nacional que yo trabajaba en Argentina, pero dije, no me es necesario y no es a su vez suficiente. Entonces dije, yo quiero plasmar esto y ahí es donde nace Venezuela duele, el libro, ¿no? Esta documentación en papel de lo que estaban viviendo. Y Génesis, yo digo, ¿cómo hago para que la gente diga que esto no es lo que piensa un periodista, un autor, sino lo del pueblo de Venezuela? Dije, listo, voy a hacer que sean la historia contada por los propios venezolanos. Y ahí, en este Venezuela Duele, nacen 15 testimonios de diferentes estamentos sociales, un exalcalde, una vez Miss Venezuela, un actual periodista, un ciudadano común, contando lo que estaba viviendo Venezuela. Así nació Venezuela Duele y empezamos a documentar todo el sufrimiento que estaba teniendo el venezolano a través de este narco que ya lleva al día de hoy 25 años en ejercicio de la usurpación del poder democrático en Venezuela. Bien, en este documental y en el libro también narras o muestras cómo fue tu experiencia dentro de las protestas, porque lo que pude ver en el documental fue que tú estuviste allí. O sea, qué sentiste tú, pues, como comunicador y hablando precisamente de esa deuda que Argentina tiene con Venezuela, ver cómo todo un país está prácticamente desbordado, desordenado y aquebrantado por una mala política de un gobierno socialista? Bueno, es muy doloroso y es tan doloroso, Génesis, que además a mí me pasaba una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque yo llegaba a mi país, me invitaban de un programa de televisión y yo contaba lo que estaba pasando y por ahí alguien muy cómodamente sentado en un sillón en el living del canal me decían, bueno, pero yo creo que la situación no comparto con Silvio Klein. Entonces mi primera pregunta era, señor o señora, ¿cuánto hace que usted no va a Venezuela? No, yo nunca pisé Venezuela, bueno, entonces no puedo hablar con usted, porque usted tiene que vivir y sentir el dolor de los venezolanos para interpretar lo que verdaderamente ha llevado este narco régimen con casas de tortura, con violación de los derechos humanos, con cortarle la libertad intelectual a la gente, porque en Venezuela el que piensa diferente es un enemigo. O sea, en Venezuela no es como en cualquier país donde hay una democracia, que si yo pienso diferente a ti soy un adversario. No, en Venezuela sos un enemigo y te condenan a lo peor, como ha pasado con tantos, con más de 3.000 desaparecidos, con más de casi 900 jóvenes asesinados del 2014 a la fecha, con las casas de tortura que aún hoy siguen funcionando en Caracas capital. Esto es una locura que en el siglo XXI estemos viviendo esto en un pueblo de Latinoamérica.
Y hablando precisamente de todos esos o esas violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, que usted bien los acaba de enumerar cada uno, las torturas, la persecución y todo lo que eso conlleva. Y hablando de enemigos, bien sabemos que el gobierno actual de Argentina se ha convertido en un enemigo. O sea, el gobierno de Venezuela lo ve como un enemigo precisamente por la posición que mantiene actualmente el gobierno de Javier Milei. Y pues surge digamos, este enfrentamiento de las órdenes de captura. ¿Cuál es su percepción ante unas leyes como, o un sistema judicial como el de Venezuela que emite tan descaradamente una orden de captura contra funcionarios argentinos acusándolos de lo que ellos mismos cometen? Mm. Bueno, a ver, yo siempre digo que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y el régimen se caracteriza porque no subestimemos a Nicolás Maduro y a todo el régimen. El que dice son unos pobres estúpidos, no lo subestimemos. Todo lo que hace el narco régimen, porque declaremos que es un narco donde los sobrinos directos del presidente estuvieron retenidos y detenidos en Estados Unidos, que después, no sé, misteriosamente aparecieron de vuelta en suelo venezolano. No sé qué pasó ahí raro entre Estados Unidos y Venezuela, que siempre nos va a quedar la duda, pero eso es un capítulo aparte, no me quiero apartar de tu pregunta. Venezuela necesitaba armar este circo payasesco a través de Tarek William Saab, como yo le digo, el trasvestido fiscal, porque literalmente es un trasvestido fiscal, pero que no se malentienda lo que digo, trasvestido por su moral hablo. El trasvestido fiscal saca esa serie de aprehensiones, como llaman ellos, contra el presidente, contra la canciller, contra nuestra ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contra el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, gente paradójicamente y raramente comprometidos con la causa de la libertad por Venezuela, argumentando que ellos dieron el ok en la participación de la retención de este avión que tenía pedido de captura por parte de Estados Unidos y que Argentina, lógicamente, toma ese recaudo y lo entrega al país que lo reclama. Es payasesco y de hecho, sin ir más lejos, la propia ministra de Seguridad de la Nación lo dijo en sus propias palabras, me genera risa, el ministro de Seguridad de Cava, Waldo Wolf, dijo, para mí es un halago que estos payasos me vengan a mí a reconocer por ser y a pedirme la captura por pensar por la libertad de Venezuela. Así que siento que cada día el régimen está más acorralado y que son estos manotazos de ahogado, como decimos en Argentina, que son los que los están llevando a chocarse con una pared cada vez más alta. Y esa pared va a finalizar el 10 de enero próximo, cuando Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, se posesione. Dios te oiga, Silvio, ¿no? Con esa última apreciación que acabas de hacer. Y con eso doy preámbulo a quizás tocar un poco tu parte humana de esa experiencia que viviste en Venezuela en medio de las protestas. Viste personas heridas, presenciaste los ataques donde muchos perdieron la vida. A los periodistas normalmente se nos dice que no se conecte la emocionalidad con con el trabajo que tiene que ser informar. Pero ¿cómo se informa sin mezclar los sentimientos en un país como Venezuela y en una situación como la que está viviendo Venezuela? Pero aparte, Génesis, lo que ocurría, podemos hacer un ping-pong entre tú y yo. Te puedo preguntar tu edad, no sé si lo dices. 25, Claro. 25 años. Tienes 25, yo tengo 45 años. Esto pasó hace 10 años, tú tenías 15, me imagino que por ahí, cuando comenzó toda esta historia de nosotros participar en esto. Cuando nos encontrábamos entre los colegas que cubríamos esto, que había hasta una corresponsal de 18 años, por eso te pregunté tu edad, se terminó haciendo una hermandad entre todos nosotros de diferentes nacionalidades, porque recordá que en el 2014 al 17 los ojos del mundo estaban sobre Venezuela y había corresponsales de todo el mundo que ingresábamos. Bueno, de hecho en mi documental hay una marcha que es clave, que es la de Montalbán en el oeste de Caracas, donde no solo arremetían contra nosotros, prensa internacional identificada, que eso es un delito, sino contra la propia Cruz Roja y la Cruz Verde, que ni en las guerras se deja de respetar la identificación de la Cruz Roja. Bueno, en Venezuela se dejaba. En Montalbán, que para mí fueron las dos cosas más duras que yo viví, fue una cirugía a cielo abierta donde nosotros le extraíamos los perdigones a los chicos que le habían ingresado de la Guardia Nacional Bolivariana, que los habían arremetido contra un portón. Todo eso está documentado en mi documental. Y nosotros... Lo más duro de eso, y perdóname que te interrumpa, es
ver que son rostros o jóvenes muy, muy chicos, ¿no? La adolescencia y esa población juvenil de Venezuela que simplemente estaba buscando luchar por un futuro. Eran chicos que te voy a decir algo más. Imagínate que, por ejemplo, Neomar Lander, que murió libertando Venezuela, intentando libertar Venezuela, Neomar Lander se murió sin saber lo que era ir a a un supermercado y comprar libremente lo que quisiese. Y tantos chicos como Neomar Lander, que aún hoy, viviendo en suelo venezolano, no saben lo que es entrar a un supermercado y poder decir, si tengo el dinero, me compro todo el supermercado, como en cualquier país normal del mundo ocurriría. Exacto. Era muy duro porque era muy difícil dejar la emoción de lado. Yo llegaba a la noche y me hospedaba en el hotel Embassy Suite cuando estaba en Caracas, que le agradezco siempre a todas las autoridades porque siempre hasta teníamos un salvoconducto. De hecho, una noche yo tuve que salir por la azotea del hotel y pasarme 2 noches escondido en un barrio llamado El Limón, camino hacia La Guaira. Ujú. este, donde me comí las arepas más ricas hechas con el mejor amor del mundo, que la familia de los motorizados que nos trasladaban a nosotros nos recubrieron del SEBIN que nos seguía, pero nosotros dormíamos, llegábamos a la noche, yo dormía agarrado de un rosario y trababa la puerta, me acuerdo, de la habitación con un sillón, con un mueble, para que si venían y entraba el SEBIN, que no me despierten directamente con un arma en la cabeza, sino que me despierte el impacto de tirar la puerta, de tirar el sillón. O sea, era una mezcla de la emocionalidad, la racionalidad y de cubrir lo que estaba viviendo el pueblo de Venezuela, que era terrible, que era terrible. Nosotros los argentinos tomamos mate, ¿no? Esto que estoy tomando yo, que es una infusión nuestra, ¿no? Y era maravilloso cómo se generaron lazos de amor en esa marcha, de intercambiar un mate con venezolanos, con israelíes, con norteamericanos, con gente que estaba cubriendo, pero fueron muchos años de volcar tanta convicción y tanto amor a esta causa, ¿no? Y cómo no admirar cuando uno habla de amor por la causa, cómo no admirar a esta mujer, a María Corina Machado, con todo lo que hay. Y recordemos algo cuando hablamos de María Corina Machado. María Corina Machado no enfrentó a Nicolás Maduro ni a este régimen payasesco. María Corina Machado enfrentó a la cabeza de la serpiente. Ustedes recordarán el famoso episodio en la legislatura, en la Asamblea, Claro. donde le dice, usted sabe, presidente, a Hugo Chávez Frías, al muerto Hugo Chávez Frías, le dice, presidente, expropiar es robar, y él sin argumento le responde, águila no caza mosca. Ese episodio que recorre el mundo describe lo que era la lucha de esta mujer que durante tantos años ha dejado su vida literal por la libertad de Venezuela. Por eso, más que nunca hoy el mundo, tenemos que acompañar la lucha y más que la lucha, el derecho de adquirir la libertad de un pueblo que viene padeciendo este mal de 25 años. Dios fue generoso con Latinoamérica, llevándose a Hugo Chávez y a Néstor Kirchner, porque hoy, con esos dos monstruos vivos, hoy América Latina estaría aislados del mundo, porque Génesis, recuerden que Hugo Chávez pretendía armar el Banco del Sur con sede Ujú. central en Caracas y armar el Bolívar para toda Latinoamérica como moneda Sí. única y aislarnos del mundo, para ellos mantener todo cerrado y aislado, que es lo que hizo Cuba en su momento, lo que hace hoy Nicolás Maduro. Hoy a Nicolás Maduro le conviene que emigre el venezolano y que se vayan, no 8 millones como se han ido, que se vayan más, aislarnos, dejarnos incomunicados con las compañías aéreas con diferentes países. Rompo relación con España, se cortan los vuelos a España. Rompo relación con Panamá, se corta con la relación con Panamá. Quedamos incomunicados. En esa incomunicación, el régimen es como que pone un tobo encima de un velador de esas lámparas de noche, pone un tobo para que esa luz alumbre para unos pocos. Y esos pocos sean el narco régimen dictatorial. Hablando y tocando a fondo de esos misterios o de esos planes que tiene el gobierno de Venezuela con otros países aliados, que en algún momento Argentina lo fue y de repente no, es verídico que por eso es el resentimiento del gobierno de Venezuela actual con el gobierno de Argentina, porque perdieron a un aliado importante, ¿no? En tu libro, según lo que lo que estuve leyendo, hay un episodio o un fragmento donde tú dedicas a lo que fue los misterios sobre la muerte de Hugo Chávez. Cuéntame un poco, desarrollemos un poco cómo fue ese trabajo y qué encontraste tú allí en esa investigación. Bueno, esa investigación, debo decirlo, que de hecho lo digo en el libro, yo tenía relación con el famoso doctor Marquina.
Este médico que advertía, primero fue el primero que habló de que Hugo Chávez padecía un cáncer, donde él mismo le advertía desde Estados Unidos, no se atienda en Cuba porque Cuba lo quiere matar, le decía él. Y Hugo Chávez, desconfiando de que lo iban a matar en Cuba, perdón, en Venezuela, se va y se hace atender en Cuba, donde finalmente muere en Cuba, no el 5 de marzo a las 4:25 de la tarde, como informa el régimen dictatorial del 2013, sino que muere el 30 de diciembre del 2012. Que cuando circula ya esa versión, después aparece esa foto toda photoshopeada de las hijas con él mirando un periódico, recordarán eso, pero en realidad tiene el régimen se toma 3 meses y unos días para rearmar lo que iba a ser la transición, porque había que ordenar lo que Cuba estaba enmarcando, decir, bueno, vos vas a manejar esto. Y recuerden la última cadena de Hugo Chávez Frías, que fue el 8 de diciembre del 2012, paradójicamente la más corta, una cadena nacional de 32 minutos, que nunca él hizo una cadena tan corta. No, En eran esa súper cadena largas. en esa cadena él dice, en el caso eventual que a mí me ocurriese algo, o sea, estaba diciendo que yo me muriese, y deberían sucederme naturalmente, voten por Nicolás Maduro. Que si ustedes ven el rostro en ese video que está en Google y en nuestro documental de Nicolás Maduro, la sorpresa de lo que está diciendo él y la cara desencajada de Diosdado Cabello, que uno estaba a su diestra y el otro a siniestra de Hugo Chávez. Ya Cuba tenía todo demarcado. Cuba tenía ya todo ordenado. Cuba no podía darle el poder a Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello es inmanejable, es ingobernable. Por eso Cuba necesitaba preparar, como prepararon a Nicolás Maduro, un tipo mediocre, ignorante, asesino hoy, un mediocre dictador, pero que en su momento era fácil de manipular. Ya hoy no es el mismo Nicolás Maduro para Cuba, ¿eh? Si bien son aliados, son socios y se respetan y se apoyan mutuamente, pero no es el mismo Nicolás Maduro del 2010 cuando lo empiezan a preparar 2011. Si nos adelantamos o nos posicionamos en la actualidad en el poder que ha logrado el señor Diosdado Cabello, ¿cuál es la diferencia primero entre el Nicolás Maduro de antes y el de ahora? ¿Y cómo percibes tú la posición que ahora tiene Diosdado Cabello en el gobierno de Venezuela, recientemente nombrado ministro de Interior, Justicia y Paz, y dándole el poder de todos los cuerpos policiales en Venezuela? Bueno, vamos de atrás para adelante. Primero, Diosdado Cabello hizo, esto es información muy precisa, puso un ultimátum. A mí me dan el poder y este cargo que quiero, porque si no yo suelto la mano y hago que las Fuerzas Armadas hagan lo que quieran. Y ustedes saben que en Venezuela la relación de las Fuerzas Armadas tiende de un hilo que está manejado por lo económico, por supuesto, ¿no? Por eso hay un ministerio para un general, otro ministerio para otro, porque lo sostiene con la contención económica, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo el combo. Pero Diosdado Cabello había perdido poder, había perdido poder territorial. Por eso es que Diosdado Cabello ejerce la presión y dice, o me dan este puesto y yo rearmo todo lo que tengo que rearmar, o yo suelto la mano y me voy. Porque recuerden que hace un mes y medio atrás empezó a preparar la salida de Venezuela, Diosdado y su familia, hacia Alemania, primeramente, y después hacia parte de Turquía, que es donde tienen desde el 2018 todo el combo ha llevado sus bienes, ¿no? A partir del 2018, entre el 2018 y 2019, el régimen llevó todas sus riquezas, dinero en efectivo, oro, todo para Turquía, para Irán, e inclusive que hoy son sus principales socios, hoy más que China y más que Rusia, Irán, el rol que tiene. De hecho, sin ir más lejos, ayer levantando y apoyando abiertamente Nicolás Maduro, diciendo que Venezuela apoya a Irán entre este conflicto entre Irán e Israel. O sea, es terrible la situación. El Nicolás Maduro de hoy es un Nicolás Maduro que aprendió. Es un bruto, un supino ignorante que aprendió porque más allá de no tener capacidad, lo fueron rodeando de gente que lo fue preparando y hoy un tipo ya con 10 años de ejercicio, 11, 12, 13, 14 en el poder, fue ya formándosele, como decimos, callo y mal o bien, por más bruto que sea, tuvo que aprender. Lo que Sí, aprendió muy por supuesto, te termino con esto, lo que aprendió muy bien a dar la orden de asesinar, porque el que en definitiva da las órdenes de ejecución siempre es Nicolás Maduro. Por eso digo, no lo subestimemos.
Y hablando de esas alianzas y digamos esa relación que se ha visto fortalecida entre Irán y Venezuela a este punto, ¿qué papel juega Cuba? Porque bien sabemos que en todos los discursos que da el gobierno venezolano, habla de injerencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Unión Europea, dice que la ONU, recientemente Diosdado Cabello precisamente dijo que la ONU era un instrumento del imperio, pero entonces vemos capítulos como los de Cuba en Venezuela, incluso hay investigaciones que comprueban que los militares de Venezuela fueron adoctrinados o preparados por militancia cubana. Entonces, ya a este punto, con la cercanía que tiene Venezuela e Irán, ¿tú consideras que la relación con Cuba ya no es la misma o no tiene la misma fortaleza que antes? La relación sigue intacta, la relación sigue intacta. Recordemos que todo este proceso lo preparó Cuba con el G2, y con todo ese grupo militar que falsamente se disfrazaban de médicos. De hecho, yo mismo he vivido situaciones que a mí me han parado en guarimbas, en Caracas, en el interior de Venezuela, y eran guardias nacionales bolivarianos con su ropa, pero eran cubanos, identificados por el acento. Un día me tocó ver a uno con rasgos orientales, que yo pensé que era algún hijo de chino, de coreano, qué sé yo, como hay tanta migración en Venezuela, Exacto. y, y no hablaba español. Esto lo viví yo. Hoy el fortalecimiento en cuanto a lo militar lo tiene a través de Irán. Hay 2.500 milicianos iraníes infiltrados en las diferentes fuerzas de Venezuela, en el SBIN, en el 6EPC, en el DGSIM, en la Policía Nacional Bolivariana, en la Guardia, ¿sí? Solamente iraníes, sin contar los rusos y los chinos, que ya están desde hace más tiempo todavía. El ingreso de Irán en las Fuerzas Armadas en Venezuela se da en los últimos 2 años, donde comienzan las sociedades económicas con Venezuela, sobre todo con el oro, ¿no? En lo que es la región minera de Venezuela, el intercambio que se dan. Y un detalle, si nos queremos ir un poco más atrás, vos sabés que esto lo puede googlear la gente y saber, el estado del Tamacuro, Ujú. gobernado por la misma asesina gobernadora desde la época de Hugo Chávez, hay muchos lugares públicos que izan las dos banderas, la venezolana y la china, porque en su momento hicieron un acuerdo de coparticipación territorial en el Estado y Venezuela le dio acceso a que se hice la bandera. Y me han informado, yo no lo he vivido, pero esto me han informado, que en muchos actos oficiales se pasan los dos himnos nacionales, el venezolano y el chino. Silvio, ya para finalizar, me gustaría hacer, digamos, un recuento o que nos comentaras en ese escenario que tú viviste de las primeras protestas que se vivió en Venezuela, donde ocurrieron muertes como las de Lander, que fue algo que todavía marca al país, al escenario que está viviendo actualmente Venezuela, que muchos dicen, pero es que este escenario ya yo lo viví, ya salimos a la calle, ya protestamos, ya votamos, y es como que el venezolano siente que ya agotó todos sus recursos para sacar al gobierno de Venezuela. ¿Cuál consideras tú que puede ser la diferencia en este escenario de los que se han vivido anteriormente? La diferencia de este escenario es maravillosa, sacando lo malo. Quiero ver, como digo yo, quiero ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Quiero ver el vaso medio lleno. La diferencia es abismal y te voy a explicar por qué. Porque Venezuela llega a este proceso, a través de que gane las elecciones Edmundo González Urrutia, a través de un proceso eleccionario, a diferencia de lo que fueron los otros procesos. Punto número uno. Segundo, elecciones convocadas y aprobadas, las elecciones y los candidatos por la propia dictadura. Mirá qué paradójico. El pueblo venezolano tiene que entender que este escenario no tiene nada que ver con el anterior. Acá fueron elecciones ganadas por el voto de la gente. Por eso cuando María Corina Machado habla hasta el final, ¿qué es hasta el final? Hasta el final es Edmundo González Urrutia posesionado como Como presidente presidente. electo de Venezuela, como va a pasar Dios mediante el próximo 10 de enero, porque se está trabajando fuerte, los países aliados estamos trabajando fuertemente a boca cerrada para que se dé el proceso constitucional de que se posesione el 10 de enero próximo el presidente electo de Venezuela. Silvio, ya finalmente un mensaje, bueno, agradecerte primero por hacerle seguimiento a la situación de Venezuela, por haberlo vivido, por ese libro
y el documental que plasma la situación que vivimos los venezolanos. Mira, esta frase es maravillosa y no es una frase hecha. El que se cansa pierde. Y créanme, queridos venezolanos, amados venezolanos, ustedes que muchos tuvieron que salir de Venezuela no a hacer turismo, sino con una sola maleta y en esa maleta sus sueños de volver a encontrar la libertad de una tierra donde puedan llegar y abrazar nuevamente a sus familias. Créanme que el que se está cansando es el régimen dictatorial. No nos cansemos, no están solos, no estamos solos, la gente de bien somos más. Y el próximo 10 de enero, conjuntamente con María Corina Machado, que ha quedado guerreándola en suelo venezolano, se va a posesionar el presidente electo de todos los venezolanos y de todos aquellos que amamos la tierra de Venezuela y con mucho placer iremos a aplaudir de pie al presidente electo, que es Edmundo González Urrutia. Hoy, más que nunca, tenemos que estar firmes por la libertad de nuestra amada Venezuela.